Bien, mis amados, pero muy buenas noches. Hoy, bendecidos, vamos a continuar con el tema la composición del ser humano y el tópico el espíritu humano. Y vamos a la Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice así la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios ya está bendecida. Bien, yo quiero leer dos versos más que tienen mucho que ver con lo que acabamos de observar en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, y está en Génesis capítulo 1 versículo 26. Dice la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y en Primera de Juan, que es el otro verso que quiero leer, capítulo 5 verso 7, dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Cuando analizamos estos tres versículos, nos damos cuenta que el ser humano es también un ser tripartito, ya que en una misma persona encontramos espíritu, alma y cuerpo. Yo te hago una pregunta: si alguien en la iglesia, este domingo en la congregación, te preguntare qué es para ti el espíritu humano, quizás le responderías lo que yo respondí hace muchos años atrás. El espíritu humano no es más que el soplo de vida o el aliento de vida de Dios en el hombre. Y este término en griego para espíritu es el término pneuma, y en verdad significa aliento o soplo de vida. Pero hoy vamos a profundizar. Hoy vamos a entrar en aguas profundas para poder comprender este segundo tópico de la composición del ser humano, el espíritu humano. Porque es por medio del espíritu humano que somos conscientes de Dios. Y es por medio del espíritu humano que hay en nuestra vida lucidez en referencia a ese creador. Pero lo más importante acerca del espíritu humano, después de la regeneración, después de ser renacido el hombre, de ser recreado el hombre, es que el espíritu humano nos relaciona con algo que se denomina el mundo espiritual. Y es por medio del espíritu humano que la salvación se hace posible por la fe y por la obra salvadora que Jesús ya conquistó por nosotros con su muerte en la cruz del Calvario. Ahora miremos esto. En relación a la salvación, el espíritu humano es cubierto por algo que se llama justificación y santificación. Justificación: ya no camino, una vez recibo a Cristo en mi corazón, como un pecador perdonado, sino como un hijo justificado, que son dos cosas completamente distintas. Y la santificación es el proceso mediante el cual el Señor día a día, a través de la renovación de la mente, nos hace conforme a la imagen de su Hijo. Y es en la santificación donde la sangre de Cristo nos limpia y nos cubre de todo pecado. Así que ahora, cuando venimos de nuevo al Padre siendo pecadores y decimos: Señor, he pecado contra el cielo de nuevo y contra ti, Él no ve nuestra vida pecaminosa ahora. Lo que Él ve es a la sangre de Jesucristo, de su Hijo, cubriéndonos y limpiándonos de todo pecado. Ahora,
En la salvación, la obra de Dios, ¿dónde comenzó? ¿En el cuerpo? ¿En el alma o en el espíritu? La obra de Dios comenzó en el espíritu. La obra de Dios ahora continúa en el alma para poder expresarse o manifestarse en el cuerpo físico. Ese es el proceso correcto. Ese es el orden lógico de Dios. ¿Para qué? Para que la salvación se manifieste ahora sí en toda su plenitud y no a medias ni por partes. Por eso es que los religiosos cometen hoy en día muchos errores, demasiados errores. ¿Por qué? Porque al enseñar que todos aquellos que deseen integrarse a la iglesia y todos aquellos que deseen aspirar a ir al cielo, si tú quieres ir al cielo, tú debes cambiar tus hábitos, hábitos de vestir, hábitos de hablar, tu expresión, debes cambiar tu vida. Todo es obras, obras, obras. ¿Se da cuenta? Pero lo único que pueden lograr este tipo de religiosos es solo maquillar o quizás barnizar o empolvar la vida exterior, mientras que el interior permanece muerto y lleno de corrupción, de huesos de muertos. Por eso Jesús le dijo a los fariseos de sus tiempos, y le dice hoy a los religiosos modernos, sepulcros blanqueados, porque en su interior estaban llenos de corrupción y de huesos de muertos. Por eso se hace necesaria la renovación. Por eso es importante el entrenamiento. Porque la renovación es un proceso, no un suceso. No es algo así inmediato. Ahora ya un suceso, no. Es un proceso que da comienzo ¿dónde? En el interior del ser. Y luego los cambios en el exterior son resultado de una vida sujeta al Espíritu. En cambio, el pecado, ¿dónde comienza? Comienza de una forma totalmente contraria, inversa, diferente. El pecado se inicia en el cuerpo. El pecado se infiltra a través de los ojos, que son la lámpara del alma, y a través de los oídos y el tacto, que son las ventanas del corazón. ¿Quieres confirmarlo? Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también ¿a quién? A su marido, el cual comió también con ella. No le echemos la culpa solo a Eva, él comió con ella. Entonces, ¿dónde comenzó todo el drama allá en el Edén? Cuando Eva miró, cuando Eva codició y cuando Eva tocó y comió. Y ambos cayeron en desobediencia y murieron. Tristemente, murieron espiritualmente. Así que, amado, así como el cuerpo y el alma poseen o tienen sentidos, dirección y orientación, así también el espíritu humano posee sentidos, dirección y orientación. El cuerpo tiene sentidos, los órganos de los sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. A través de los órganos de los sentidos recibe dirección y orientación. ¿Se da cuenta? Pero los sentidos y la dirección y orientación del espíritu humano son la fe, la esperanza, el amor, el temor de Dios, la adoración y algo que se llama la intuición, que es una facultad, que es una división, que es una área importante del espíritu humano, y más adelante vamos a hablar profundamente de esto. Ahora, el espíritu humano con estos sentidos, fe, esperanza, amor, temor, adoración, intuición, con estos sentidos y con estos orientadores, ya comienza a percibir, a distinguir, a discernir, a percatarse, a comprender y a entender el mundo espiritual y también a Dios cuando le buscamos. Entonces es por medio y a través
del espíritu humano que podemos ver a Dios, que podemos tocarle, que podemos sentirle, que podemos probarle, que podemos oírle y respirar la fragancia divina. ¿Alguna vez has escuchado la expresión es que el hermano es muy espiritual? Si vieras, ese hermano es tan precioso, es bien espiritual. ¿Sabes a qué se refiere eso? A que este hermano vive muy cerca de Dios, allí pegadito, ocupado en las cosas espirituales, ocupado en la oración, ocupado en la lectura de la palabra, en la predicación, activo en comunión con la iglesia, en unión de vida con Dios todo el tiempo. Pero el cuerpo y el alma, mientras vivamos, no pueden ser espirituales. Más bien lo que pueden es llevar una vida moral sana a los dos, alma y cuerpo, pero viviendo sujetos al espíritu. De lo contrario, olvídese, no va a pasar absolutamente nada. Ahora, si un cuerpo físico necesita urgentemente ser alimentado o necesita alimento físico como enzimas, proteínas, carbohidratos, etcétera, 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 también el espíritu humano, que es una de las partes que hace al hombre un ser tripartito, también necesita alimento espiritual. Y quiero que tomes y anotes acerca de esto. Lo primero, el primer alimento espiritual que necesita con urgencia el espíritu humano es la oración. ¿Y qué es orar? Orar es hablar con Dios, así como yo estoy hablando contigo ahora. Tú me escuchas y quizás en este momento estás diciendo algo. Eso es orar, hablar con Dios. Decirle, papito lindo, papá bello, Abba Padre, aquí estoy. Mira, yo quiero entrar en comunión, en intimidad contigo y te doy gracias por todas las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Número 2, la lectura de las Sagradas Escrituras. La lectura de la palabra. Hay casas donde la Biblia, cuando tú la tomas, está llena de polvo porque nadie la lee, mi hermano. Esa es la gran realidad. Número 3, la predicación. ¿Hace cuánto que no le hablas a alguien o le predicas a alguien acerca de la salvación que un día te fue notificada tu vida? Número 4, himnos y cánticos espirituales. ¿Hace cuánto no le cantas al Señor? En una oportunidad, yo estuve separado de Dios y me invitaron a una iglesia en Barranquilla, a una congregación. Yo asistí. Estando separado, me senté en la última banca. La pastora de ese lugar no me conocía y ella comenzó a cantar y yo comencé a percibir la unción del Espíritu dentro de mí de nuevo. Y ella comenzó a profetizar y decía, hijo mío, ¿hace cuánto que no escucho tu voz? ¿Hace cuánto que no predicas, Dios? Dios me hablaba y yo lloraba. Porque la predicación es el alimento del espíritu humano. La adoración y el servicio para cumplir el propósito de Dios. Libro de Juan, capítulo 4, 23 dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Hermanos, si nos alimentamos adecuadamente y permanentemente, esto va a traer como resultado a nuestra vida un espíritu humano completamente sano, en forma, acto, preparado, con capacidad, con fortaleza, con disposición, diligente al servicio de nuestro Dios. Y vamos a cumplir el propósito con un espíritu regenerado,
renacido, recreado. Mateo 4:4 lo confirma. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios nos está exhortando para que podamos alimentar cada día con la palabra a nuestro espíritu. No cada semana, no cada mes. La Biblia dice en Josué capítulo 1 versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Debemos alimentar el espíritu. La oración, la lectura, la predicación, los cantos y los himnos espirituales, la adoración, la comunión y el servicio para cumplir el propósito de Dios. Mira, mi amado, así como el cuerpo se debilita y luego se enferma, agoniza y muere por falta de alimentación, así el espíritu humano se debilita, se enferma, agoniza y puede morir por falta de un alimento adecuado y continuo. Pero es lamentable que muchos cristianos no mantienen una vida de oración y una vida de lectura devocional cristiana de la palabra. Pero peor aún, ministros y líderes, aún pastores que se dicen y se llaman apóstoles, que adolecen de una vida de oración y están totalmente carentes del conocimiento de la palabra de Dios. Lo único que están haciendo es que están guiando a muchos a la ruina y a la ignorancia espiritual. Mateo 15:14. Déjenlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caen en el mismo hoyo. Ahora, mi amado, por medio del espíritu humano, a través de la intuición y de la comunión, tenemos la capacidad de oír la voz de Dios. Y a través de la conciencia nos anima a hacer lo bueno, a hacer el bien. O quizás te advierte que no te apresures a tomar una decisión que en el día de mañana puede ser fatal. Hay una persona que me está viendo, que no es casualidad que me estés viendo, pero estás a punto de cometer una decisión que puede ser fatal para tu vida en el día de mañana. Y le has preguntado a Dios y le has dicho: Dios, dime, ¿esta decisión es correcta? Pero mañana puede ser fatal. No lo hagas. No lo hagas, te dice el Señor. Métete en oración, en lectura de la palabra. Búscame en espíritu y en verdad, porque verdaderos adoradores estoy buscando. Y yo te daré la respuesta, te dice el Señor. Mira, mi amado, una de las reacciones del espíritu la vemos claramente cuando ante cualquier peligro, sea cual sea nuestra creencia religiosa, clamamos a Dios para que Dios nos ayude, clamamos a Dios para que Dios nos proteja o que Dios nos salve, y Dios lo hace. Esa es la gran diferencia. Pero hoy se nos olvida que tenemos un espíritu humano que ha sido regenerado, renacido y que tiene la capacidad de oír la voz de Dios, porque estamos tan ensimismados en nuestros problemas, en nuestras circunstancias y en todo aquello que cada día nos está alejando de Dios. Yo no sé qué tipo de problemas tú tienes, pero yo sé lo grande que es el Dios que te protege, te guarda y te salvó. Yo quiero que no te pierdas la segunda parte de este estudio, porque vamos a profundizar mucho más. Vamos a ver las divisiones del espíritu humano y cómo funciona cada una de ellas en tu vida y en mi vida. Así que no te lo pierdas. La segunda parte va a estar bien, pero bien interesante.